Maestro Dagoberto, compañeros y visitantes, buen día. En este video hablaré sobre la gametogénesis y la embriología. La gametogénesis es el proceso mediante el cual las células masculinas, el gameto espermatozoide, y las células femeninas, el gameto óvulo, maduran y llegan a convertirse en células reproductoras, es decir, en células germinales o células madre, que experimentan cambios morfológicos y en sus cromosomas, preparándose a la fecundación. Al proceso biológico en que las células primordiales espermatogonias se forman al gameto espermatozoide se le llama espermatogénesis. Inicia en la pubertad, durante toda la vida adulta del varón, tiene lugar en las paredes de los tubos seminíferos en los testículos. Fase 1. Duplicación de las células germinales o espermatogonias. Proceso de división dará lugar a 16 espermatocitos, 46 cromosomas, 23 de origen paterno y 23 materno. Durante esta etapa de división se produce la síntesis de ADN con duplicación de material genético que da como resultado otro tipo de célula germinal, los espermatocitos primarios. Fase 2. Meiosis o división. Da lugar a una formación de células dotadas de un número haploide de 23 cromosomas, es decir, la mitad de los cromosomas que tienen las células normales. Tarda unos 24 días de duración. Conlleva un apareamiento de cromosomas con entrecruzamiento e intercambio de material genético entre ellos. La división de los espermatocitos primarios origina los espermatocitos secundarios, los cuales sufren una segunda división meiótica, dando lugar a las espermátidas con 23 cromosomas. Cientos de miles de los espermatozoides salen de los testículos y se mezclan con los líquidos producidos por las vesículas seminales y la próstata para formar el semen, del cual solo el 10% son espermatozoides, acompañados de líquidos imprescindibles para la alimentación y gran cantidad de mitocondrias que proporcionarán la energía para moverse hasta alcanzar el óvulo. En el hombre, la espermatogénesis dura unos 80 días. Al proceso biológico en que las células primordiales ovogonias se forman al gameto óvulo se les llama ovogénesis. Las ovogonias se forman mediante mitosis o división celular. Una vez que las células germinales primordiales llegan al ovario, durante la semana sexta de desarrollo embrionario, las ovogonias migran desde el saco vitelino a la cresta gonadal y es cuando algunas de ellas empiezan a convertirse en ovocitos primarios. La primera fase es proliferación o multiplicación. Las células germinales primordiales se reproducen mediante sucesivas mitosis y viajan hasta los ovarios, donde siguen multiplicándose, dando lugar a millares de ovogonias. La segunda fase es la de crecimiento. La división por meiosis de las ovogonias tiene como resultado el nacimiento de ovocitos primarios. En la tercera fase se completa la transición de diploide a haploide. La primera división por meiosis de esos ovocitos primarios no ocurrirá aproximadamente hasta el séptimo mes de gestación en la meiosis 1. Las fases de la ovogénesis no se completarán hasta la etapa postnatal, cuando llega la mujer a la pubertad y se reanude la actividad en los ovocitos que habían quedado bloqueados tras la meiosis 1. Al nacer, cada mujer tiene un promedio de 1.000.000 de ovocitos primarios, pero al llegar a la madurez sexual ese número queda reducido a algo menos de la mitad. Cuando los ovocitos primarios reanudan la primera división meioica, dan origen a dos células. Una es el ovocito secundario, que es más grande porque contiene mayor parte del citoplasma, y la otra célula es pequeña y recibe el nombre de primer cuerpo polar. El ovocito secundario sufre una segunda meiosis que queda detenida en metafase 2. El ovocito secundario que queda como resultado es el que conocemos habitualmente como óvulo y es expulsado como el ovario como parte del proceso de ovulación. El óvulo desciende por las trompas de Falopio y permanece allí durante 12 a 24 horas, donde puede ser fertilizado. Una vez ocurrido esto, será fecundado por un espermatozoide o, en caso contrario, eliminado en el siguiente periodo menstrual. La embriología se trata de la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el desarrollo del embrión hasta el momento de su nacimiento. Un ser humano comienza en la primera etapa cuando se une un espermatozoide con un ovocito secundario. A este proceso se le llama fecundación, que da origen a una célula única llamada cigoto desde el día 1 hasta la octava semana de gestación. Durante este periodo, el embrión va aumentando su tamaño, multiplicando sus células y sufre fuertes cambios celulares. Posteriormente está la etapa embrionaria, la cual comienza después de la tercera semana de gestación y culmina en la semana número 8. Después de la octava semana empieza la etapa fetal, la cual termina en el parto. Es decir, a partir de la semana 8 de gestación recibe el nombre de feto. Ya en la etapa fetal posee todos los sistemas y órganos para luego ir madurando y recién progresivamente para el momento del nacimiento.